Sean todos bienvenidos a esta clase tutorial sobre el tema de perspectiva, especialmente en el subtema de vistas. Como lo podemos observar, las vistas que trabajamos en perspectiva, sobre todo en perspectiva oblicua, serían estas 5 vistas. La que vamos a trabajar hoy es la vista número 1, llamada vista de pájaro. En esta vista podemos observar que el objeto se encuentra por debajo de la línea horizonte y tenemos el sujeto que lo vamos a llamar el ojo del observador. Esta vista que estamos viendo acá es como si el sujeto se parara en un lugar a divisar lo que observa en la parte de abajo, tal como si te establecieras en un lugar o te pararas en un lugar como en un balcón, una terraza, y empiezas a divisar todo lo que se encuentra allí. Es de la misma manera como funciona esta vista. Se llama vista de pájaro. Las dos vistas que vamos a ver a continuación se llaman vistas serenas. El objeto está paralelo al ojo del observador. Aquí el observador, el sujeto, está de pie y observa todo paralelamente a donde está el objeto. Lo mismo pasa cuando el sujeto está en un lugar sentado y está observando el objeto totalmente de frente hacia su ojo, que es el ojo del observador. Y pasamos entonces a otras dos vistas más que se llama la vista de rana. Esta está sobre una superficie, pero el sujeto se encuentra a ras en la misma superficie. Como podemos observar, esta vista no tiene línea horizonte, porque la línea a tierra y la línea horizonte es igual. Y vamos a pasar a lo que es la vista celeste. Acá está el ojo del observador, pero el ojo del observador gira su mirada hacia arriba. El objeto se encuentra en la parte de arriba, tal como cuando observamos un objeto que vuela, ¿sí? Sea en este caso aves, sea en este caso aviones, globos, etc. Es lo mismo, es la vista celeste. Hoy vamos a hablar entonces de la vista de pájaro y recordemos que lo que estamos viendo en el tema es perspectiva oblicua. Entonces vamos a proceder a realizar lo que se conoce como la vista de pájaro. Y entonces tenemos acá lo mismo que hemos trabajado en otras ocasiones, que sería entonces identificar la línea horizonte y la línea a tierra. Y procedemos entonces a realizar la actividad. Recordemos que la línea, tanto las dos líneas, es decir, la línea horizonte como la línea a tierra, deben ir iguales. Lo que cambia es la altura. En la altura nos vamos a dar cuenta de que tiene que ser doble por la altura que vamos a utilizar del objeto. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es identificar los puntos. Acercaré un poco la cámara para que podamos observar la importancia de los puntos. Tenemos entonces el punto principal, que lo llamaré PP, ¿sí? El punto principal, que se llamará PP. Ese punto principal lo colocamos siempre en la línea horizonte. Esta perspectiva oblicua tiene varios puntos. Entonces el primero y el principal de ellos es el PP, es decir, punto principal. En el punto principal voy a hacer una línea discontinua que se unirá con, lo voy a hacer un poquitico en este rojo,
que se une con la línea a tierra. Ahí tenemos entonces la PP, punto principal. Pasamos ahora a identificar entonces los puntos de fuga. Entonces esta perspectiva se llama perspectiva oblicua porque tiene dos puntos de fuga. El primero se llama PF1 y el segundo se llama PF2. Lo primero que vamos a hacer es traer del PF1 una línea acá, que se una con la línea tierra. Y la segunda es traer de la PF2 dos líneas que se unen acá. Ahora sí, tenemos dos líneas que se desprenden o que salen de los dos puntos principales de la PF1, PF2. Ahora bien, vamos a identificar la altura del objeto. Si esta altura me mide 10, entonces la altura sería entonces de 5 centímetros. Y sobre esa línea que sacamos de la de la PP, es decir, del punto principal, realizamos la altura, que son 5 centímetros en este caso. Muy bien, tenemos altura y tenemos los puntos de fuga y las líneas que se desplazan desde allí. Salen otras dos líneas de la PF1 a la altura del punto principal. Entonces tenemos acá una línea que se une básicamente en contraste con esta, y tenemos acá otra línea que se encuentra con esta, pero entonces en este caso tiramos todas dos hacia acá y tiramos esta hacia acá. Muy bien. Es decir, las líneas que saqué, vuelvo a repetir, la 1 pasa por la altura y llega hasta acá, y de la P2, PF2, sale la segunda línea pasando por la altura y llega hasta acá. Muy bien. Ahí entonces es lo que nosotros vamos a llamar la primera parte del objeto. Bien, vamos a observar estos punticos. Estos punticos son los puntos de referencia hacia el punto de distancia. Ojo, acá lo voy a hacer en línea discontinua con este rojito. Vamos a identificar hasta acá que hay un punto, y desde acá sube hacia otro punto en línea discontinua que no se nota, que no se puede lograr ver mucho. Bien, estos puntos de acá se llaman los puntos de distancia, por eso le coloco PD y acá PD, porque son los puntos de las distancias. En este caso lo vamos a hacer así, de donde vamos a sacar el punto de la distancia, que me lo van a dar estos puntos referentes de aquí. Pero ojo, ¿por dónde pasa la distancia? En este caso, este puntico de acá, de aquí a aquí, por esta misma línea, vamos a identificar un punto que se llama el punto métrico. Y aquí hasta acá identificamos el otro punto métrico. ¿Para qué me sirven estos puntos que coloqué acá? Precisamente para que de la PF1 salga un punto de referencia hacia este lado, hasta acá, y salga otro punto de referencia del punto F2
hacia acá. Muy bien. Ahora ya tengo identificado el objeto. Y lo primero que voy a señalar del objeto es lo siguiente. Ya tenemos el objeto y lo primero que voy a señalar es la altura. Con otro color lo puedes hacer o con un marcadorcito más grueso. Y tenemos la primera parte. Estoy señalando ya el objeto que tenemos identificado. Aquí y acá. Y lo que acabamos de hacer es esto. Unimos los puntos métricos. Unimos los puntos métricos. Y ahora sí vemos ya exactamente el objeto. De aquí a este punto métrico del centro. Y aquí al otro punto métrico. Falta una línea. Muy bien. Hasta aquí tenemos el primer objeto identificado con la línea de pájaro. Podemos ver el cubo que se registra allí de acuerdo a las líneas de la perspectiva. Entonces tenemos que ubicar el ojo del observador y el ojo del observador entonces está aquí. Y recordemos que está parado sobre algo para poder divisar el objeto. Hasta ahí lo que se conoce como la vista de pájaro. Esta vista de pájaro trae unas variables que las vamos a identificar en la próxima clase. Por el momento, así es como se va a hacer la primera vista de pájaro. Les agradezco su atención.